Buenos días, maestra. Buenos días. Esperamos un poquito Buenos en lo que terminan de unirse todos. Creo que ahora sí. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a resolver desigualdades con valor absoluto. Para eso necesitamos saber primero cómo se trata el valor absoluto. Cuando tenemos números, es muy sencillo. ¿Cuál es el valor absoluto de 5, de menos 5? 5. 5. El valor absoluto de 3, 3. 3. de 2, 2. de menos 10. 10. 10. ¿Qué es lo que pasa en su cabeza cuando van a calcular el valor absoluto? Que Los tiene signos no signo. importan. Que los signos no importan. Si nuestra cantidad, o lo que estaba dentro del valor absoluto, era positiva, pues se queda igual. Si nuestra cantidad era negativa, pues tomamos solamente la parte positiva. Matemáticamente, ¿eso cómo se representa? Cuando nosotros decimos el valor absoluto de A, matemáticamente lo que estamos haciendo es, si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o es igual que 0, pues lo dejamos igual. Si lo que está adentro del valor absoluto es menor que 0, pues entonces lo multiplicaremos por un signo menos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el valor absoluto de menos 10, como menos 10 es menor a 0, lo que hacemos es multiplicar todo esto por menos, de forma que nos dé un 10. Entonces, el valor absoluto depende de lo que esté adentro de esa expresión. Si es positivo es igual a 0, se queda igual, y si es negativo, lo multiplicamos por un menos. Entonces, si por ejemplo yo tengo valor absoluto de 15, como eso es positivo, lo dejamos igual. Si por ejemplo yo busco el valor absoluto si el valor absoluto de x es igual a 2, entonces ¿cuánto vale x? 2. 2. 2. ¿Nada más? Sería la única solución que existe para esa ecuación. ¿O menos 2? O menos 2, exactamente. Cuando nosotros estamos incluyendo ya una variable, pues podría tener dos resultados. Uno que sea x igual a 2, porque el valor absoluto de 2 es 2. Pero también la solución puede ser x igual a menos 2, porque el valor absoluto de menos 2 también es 2. Gráficamente, ¿qué interpretación le podemos dar al valor absoluto? Si nosotros nos vamos a nuestra recta numérica, vamos a decir que en el centro tenemos el 0. Si yo calculo el valor absoluto de A, lo que estoy preguntando es la distancia a la que se encuentra de un punto de referencia. En este caso sería el 0. A se encuentra a una distancia de A unidades. Sin embargo, si yo ubico el menos A en la recta numérica, también se encuentra a una distancia de A unidades. Entonces, el valor absoluto se puede representar o me puede servir para calcular distancias entre dos puntos.
Por ejemplo, si yo digo el valor absoluto de x menos 3 es igual a 8. Eso significa que x es un número de forma que la distancia entre ese número y el 3 es igual a 8 unidades. Entonces, en esta tenemos dos posibles soluciones. Una, que lo que está dentro del valor absoluto sea positivo y entonces todo se queda igual, según la definición de valor absoluto. Entonces, x menos 3 es igual a 8. Por lo tanto, x es igual a 11, ¿no? 11. Usamos el 11. inverso aditivo. Pero también existe la posibilidad, según la definición de valor absoluto, que lo que esté dentro Sea menos. sea menor. Y en ese caso, entonces lo que está dentro del valor absoluto lo deberíamos de multiplicar por menos. O sea, menos 11. x menos 3 es igual a 8. Si nosotros resolvemos eso, tenemos que menos x más 3 es igual a 8. Por lo tanto, menos x es igual a 8 menos 3, 5. Entonces, x también puede ser menos 5. Porque si a 5 le quito 3, tendría menos 5 menos 3. Eso me da menos 8. Eso también se encuentra a una distancia de 8 unidades del 0. ¿Y Vamos cómo a ver. sabemos cuál de los dos es, maestra? Las dos son soluciones. O sea, las dos están bien. Ajá. Entonces, Ah, digamos, aquí tenemos una solución y aquí tenemos otra. Mamá dice los animales, pero se les zafó. Entonces, dependiendo del contexto, puede ser que nos sirva una solución, otra o las dos. A ver, ¿dónde están? Aquí están. Ay, creo que no va a caber. Creo que aquí sí. 2, 4, 5. Aquí está el 0. Aquí estaría el menos 5. Y aquí estaría 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entonces, si yo tomo como punto de referencia el 3, tanto el menos 5 como el 11 se encuentran a una distancia de 8 unidades del 3. Entonces, en esta ecuación x es un número de forma que la distancia entre ese número y el número 3 es de 8 unidades. Tendríamos 8. Aquí tendríamos 8. maestra, dice Donaldo que se le fue el internet. Ok. Esperemos que pronto regrese y pueda tomar una parte de la clase. Si no es así, pues más tarde le subo el video para que lo pueda Sí, consultar. ¿A dónde los está subiendo, Miss? Se los pongo ahí en Moodle. Bueno, los subo a YouTube, pero en Moodle les pongo el enlace. De hecho, Ok. a la hora que les aparecen las actividades, al día siguiente o unas horas después les debe aparecer o una lección
o un enlace a una página, que es con la clase del día. Dependiendo de cuántas actividades tenga, puede ser que lo suba hasta el día siguiente o por la tarde. Vamos a revisar algunas propiedades del valor absoluto. Ahí lo puse muy en la orilla. Una propiedad. El valor absoluto de un número es exactamente igual al valor absoluto de su inverso aditivo, como lo veíamos en esta parte de aquí. Otra propiedad. El valor absoluto de un producto de números es exactamente igual al valor absoluto del primero por el valor absoluto del segundo. Y esto mismo podemos aplicarlo a un cociente. El valor absoluto del cociente de dos números es igual al cociente del numerador entre el cociente del denominador. Otra propiedad. El valor absoluto de una suma de números siempre será menor o igual que el valor absoluto de la suma de los valores absolutos por separado. Si esos dos números son iguales, pues las dos cantidades son las mismas. Si los dos números son positivos o los dos son negativos, esto será una igualdad. Si estoy sumando términos que tienen diferente signo, entonces esta cantidad siempre va a ser menor. Por ejemplo, el valor absoluto de, voy a sumar un término que es positivo con uno que es negativo. Esto siempre será menor o igual que el valor absoluto del primero más el valor absoluto del segundo. En el primer caso me da el valor absoluto de -2 y en el otro me da 3 más 5. Entonces el valor absoluto de eso es 2 y eso siempre va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos por separado. Maestra, pero ¿por qué más 5? Si era menos 5. Porque tomé el valor absoluto. Ah, sí es cierto, es que se pone positivo. Ajá. Entonces el valor absoluto de 3 es 3 y el valor absoluto de -5 es 5. Entonces siempre me va a dar o la misma cantidad si tienen el mismo signo o una menor si los dos son de diferente signo. ¿Qué otra propiedad? Vamos a poner estas con otro color porque son las que más vamos a utilizar. Si el valor absoluto de un número, que vamos a llamar A, es menor que el número B, eso solo se cumple si A es menor que B y al mismo tiempo es mayor que menos B. Vamos a poner la demostración de este lado. Mi expresión original es el valor absoluto de A es menor que B. Según la definición de valor absoluto, si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, pues eso se queda igual.
En cambio, si lo que está dentro del valor absoluto es negativo o menor que 0, entonces yo tendría que multiplicar por menos. Y entonces tendría menos A es menor que B. Si multiplicamos ambos términos por menos 1, para que ese A me quede positivo, entonces aquí tendría A y aquí tendría menos B. Y por la propiedad de la multiplicación, como he multiplicado por un signo, por un número negativo, entonces esa desigualdad se invierte. Y entonces eso me deja solamente dos condiciones. Que A es menor que B, lo cual está representado aquí, o que A es mayor que menos B, lo cual está representado en esta parte de aquí. Entonces, ¿dudas con este? Ya me quedó muy amontonado, pero la propiedad es esta y la demostración es esta. ¿Duda? No sé si podría poner un ejemplo, pero con números de ese. Ah, sí, les voy a poner ejemplo. Después vamos a ver cómo se utiliza, nada más que ahorita primero quería mostrarles todas las propiedades y después utilizarlas. Está bien. ¿Sí? Entonces ya nada más la otra propiedad es acá está. Si en lugar de tener una desigualdad de menor que, tengo que el valor absoluto de A es mayor que B, entonces se va a cumplir que A es mayor que B y que A es menor, o bueno, más bien, o que A es menor que menos B. En este sí van por separado. La demostración vamos a ponerla aquí arribita. Tengo que A es mayor, el valor absoluto de A es mayor que B. Y según la definición de valor absoluto, si lo que está ahí, que no va a caber, si lo que está ahí es mayor o igual que 0, entonces se queda igual. A es mayor que B. En cambio, si lo que está dentro del valor absoluto es menor que 0, entonces lo multiplicamos por un signo menos. Entonces tendríamos menos A es mayor que B. Igual que en el ejercicio anterior, multiplicamos todo por menos 1 para que el A me quede positivo. De este lado tendría A y de este lado tendría menos B. Como he multiplicado por un signo menos, la desigualdad ahora se invierte. Entonces mis dos condiciones son estas. Que A es mayor que B, sería esta de aquí, o que A es menor que menos B. ¿Tienes dudas con este? ¿Me lo podría repetir, maestra, porfa? Es que lo escuché entrecortado. Ok. La expresión que tenemos es valor absoluto de A es mayor que B. Entonces, para resolverlo, vamos a usar la definición de valor absoluto, que es la que teníamos acá. Si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, la expresión se queda igual. Si la expresión que está dentro es menor que 0 o negativa, entonces multiplicamos lo que estaba allá adentro por un menos. Aplicamos esa aquí. Si lo que está dentro del valor absoluto es menor que 0, entonces se quedaría igual, A mayor que B. Si lo que está dentro del valor absoluto es menor que 0, entonces multiplicamos lo que estaba ahí por un menos. Y entonces tendríamos que es menos A es mayor que B. Para resolver esa y que la A nos quede positiva, pues multiplicamos todo por un menos 1. Entonces el menos A nos quedaría como A y el B nos quedaría como menos B. Aplicando la propiedad multiplicativa, como hemos multiplicado por un número negativo, entonces nuestra desigualdad va a quedar invertida.
Y ahora nos va a quedar que A es menor que menos B. Entonces, ahí están las dos condiciones que me da la propiedad. Si el valor absoluto de A es mayor que B, entonces A es mayor que B o se cumple que A es menor que menos B. Ok, maestra, gracias. De nada. En este ejercicio, por ejemplo, nosotros estábamos buscando cuál puede ser el valor de X de tal forma que la distancia con respecto al número 3 sea de 8 unidades, exactamente 8 unidades. Entonces la solución es o es esta o es esta, nada más. Sin embargo, podemos resolver otro tipo de ecuaciones, o más bien inecuaciones, en la cual yo estoy preguntando cuáles son los valores de X que hacen que la distancia con respecto al número 3 sea menor que 4 unidades. ¿Cuáles son todos esos números? Pues aquí entonces vamos a aplicar las propiedades de la desigualdad. Esta es menor que, entonces aplicaríamos esta propiedad. La propiedad me dice que si el valor absoluto de A es menor que B, entonces A es menor que B y es mayor que menos B. Entonces tendríamos, aplicando la propiedad en este ejercicio, pues A es X menos 3, entonces X menos 3 debería de ser menor que B, que en este caso vale 4, y mayor que menos B, entonces sería menos 4. Para resolverla lo vamos a hacer como las que habíamos hecho anteriormente. Vamos a usar el inverso aditivo, y entonces vamos a sumar 3 unidades en todos lados de la desigualdad. Simplificamos y me va a quedar aquí X es menor que 4 más 3, 7. Y es mayor que menos 4 más 3, Menos 1. sería menos 1. Si nosotros graficamos eso, vamos a suponer que aquí está el 0, el menos 1 está aquí, 2, 4, 6, 7, el 7 está por aquí. La solución son todos los números que estén entre menos 1 y 7. Si lo veo gráficamente, estoy haciendo la comparación con respecto al 3. Cualquiera de los dos números que tome en este intervalo tiene una distancia menor a 4 unidades. Si yo tomo, por ejemplo, el 6, la distancia del 6 al 3 son 3. Eso es menor que 4, entonces sí cumple la condición. ¿Puedo tomar el 7? No, porque la distancia entre el 7 y el 3 es de 4 unidades y a mí me dice que debe ser menor nada más. No puede ser igual. Si yo uso un número que se salga de ese intervalo, por ejemplo, el 9, la distancia entre el 9 y el 3 ya es de 6 unidades, entonces no cumple la condición de que X debe ser un número cuya distancia al número 3 sea menor a 4 unidades. Entonces hasta ahí se entiende esta parte. ¿Sí? Entonces la solución la puedo expresar así o la puedo expresar en notación de intervalo, que sería
todos los números que están entre menos 1 y 7, sin considerar el 7 ni el 1. El menos 1, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los números que estén ahí cumplen ese requisito, que la distancia con respecto al número 3 siempre es menor a 4. Miss, ¿Sí? ahí el punto que toma de referencia es el que está adentro del valor absoluto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí el 3. Sí. Gracias. Es una de las interpretaciones que podemos darle es el valor absoluto es una distancia. Entonces, si ustedes calculan la distancia de su casa al tecno, es la misma que si la medimos del tecno a su casa. Entonces, se usa un valor absoluto generalmente para medir distancias, porque no importa qué punto tomes como referencia, siempre te va a dar la misma cantidad. Entonces, yo puedo decir, X es un número cuya distancia al 3 es menor a 4 unidades. Vamos a ver ahora el caso de un mayor que. Bueno, para que este sea diferente, vamos a ponerle mayor o igual. Ahora, ¿qué es lo que yo estaría preguntando con esa expresión si la interpretación que le doy es una distancia? El valor absoluto de x menos 2 es mayor o igual que 5. Si en esta de aquí estoy diciendo x es un conjunto de números cuya distancia al número 3 debe ser menor que 4 unidades, entonces acá ¿qué diría? Debe ser mayor a La 5 distancia unidades. de X a... A ver si los dos tienen razón, cada uno dijo una parte, a ver. Pues que la ¿X es un distancia... número o un conjunto? ¿Conjunto? Un Conjunto. conjunto de números. ¿Qué más? Que la distancia de este conjunto de números de X menos 2 debe ser mayor o igual a 5. Exactamente. La distancia de cualquier número que tome de ese conjunto, la distancia de ese número al 2 debe ser mayor que 5. Entonces vamos a aplicar las propiedades de del valor absoluto. Ahora tengo la propiedad de el valor absoluto de A es mayor que B siempre y cuando A sea mayor que B y A sea menor que menos B. Entonces, en este caso, el valor absoluto de A es mayor que B siempre y cuando A sea mayor que B o A sea menor que menos B. Entonces, en este caso, sí vamos a tener que resolver dos desigualdades por separado. Cuando mi condición es menor que, lo puedo resolver al mismo tiempo, porque se cumple una y también se cumple la otra. Sin embargo, cuando mi comparación es mayor que, son dos desigualdades por separado, porque se cumple esta o se cumple esta. Entonces, vamos a hacerlo por separado. La primera, A es mayor que B, entonces en este caso mi A es X menos 2 y debe ser mayor que B, que es 5. Aplicamos la propiedad aditiva y sumamos 2 unidades y entonces tenemos que X es mayor que 7. A mayor o igual. Si mi desigualdad original era estricta, la pongo estricta. Si era no estricta, se queda igual como no estricta. Siguiente. La otra desigualdad me dice que entonces A es menor que menos B. En este caso sería menos 5.
Nuevamente, propiedad aditiva, sumamos 2 unidades. Este se elimina y entonces me quedaría que X es menor que menos 3. Entonces, si eso lo ponemos en la recta numérica, tendríamos... Sí. ¿Por qué ella no se pondría el menor o igual? ¿O sí se pone? Porque se me van las cabras. No, porque se me olvidó. En realidad, si esta no estricta, estas también lo van a hacer. Ok, gracias. De nada. Entonces, mis soluciones son X es mayor que 7. Vamos a poner aquí el 0. Aquí estaría el menos 3. 2, 4, 6. Aquí estaría el 7. Entonces, X es mayor o igual que 7, que son todos estos, o X es menor o igual que menos 3, que serían todos estos. En este conjunto, cualquier elemento que yo tome de, ya sea de aquí o de aquí, cumple con la condición de que la distancia con respecto al número 2 es mayor a 5. El 2 estaría aquí. Entonces, si de aquí hay 5 unidades y de aquí hay 5 unidades, cualquier número que se salga de ese rango, pues me va a dar una distancia mayor a 5 con respecto al número 2. ¿Cuáles cumplen ese? Pues por ejemplo el 8. La distancia entre el 8 y el 2 son 6 unidades. 6 es mayor que 5, sí, sí lo es. También por ejemplo el menos 4. La distancia entre el menos 4 y el 2 son 6 unidades. 6 es mayor que 5, sí, sí lo es. Entonces, el conjunto son todos los que estén aquí o que estén aquí. Y como mi desigualdad es no estricta, si la distancia con respecto al 2 es exactamente igual a 5, pues también entraría dentro del conjunto. Si eso lo represento en notación de intervalo, la solución sería todos los números que van desde menos infinito hasta el menos 3, incluido el menos 3, en unión con todos los números que van desde el 7 hasta el infinito, incluido el 7. Entonces, cuando mi desigualdad es menor que, me va a dar un intervalo de longitud finita, como este de aquí, que va desde menos 1 hasta 7. Puede ser abierto o cerrado dependiendo de la desigualdad. Cuando mi condición es un mayor que, me va a dar dos intervalos y además son de longitudes infinitas. ¿Por qué? Pues porque hay una cantidad infinita de números que me puede dar una longitud mayor a 5. En cambio, los que me pueden dar una longitud menor a 4, pues son poquitos, son solamente los que están aquí. ¿Dudas con este ejercicio? No. No, maestro. Aplicando las propiedades de valor absoluto, podemos ya combinarlas con las desigualdades que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, en esta de acá. Tenemos el cociente, el valor absoluto de un cociente es mayor o igual que 9. Entonces, en ese caso, nos vamos primero a aplicar las propiedades de valor absoluto para eliminar eso, para eliminar el valor absoluto. Entonces, en este caso, la propiedad que aplico es el valor absoluto de A es mayor que B, si y solo si A es mayor que B o A es menor que menos B.
Entonces, vamos a tener que resolver dos desigualdades. La primera es A es mayor que B. Y en ese caso tendríamos que A es mayor o igual que B. Y tendríamos otra desigualdad en la cual A es menor que menos B. Entonces tendríamos A es menor o igual que menos B. Y ya como hemos quitado el valor absoluto, pues cada una de las que nos quedaron las vamos a resolver por las técnicas que habíamos visto anteriormente. En este caso yo voy a aplicar el método de los signos, a mí me acomoda más. Para poder aplicar el método de los signos, debo hacer una comparación con respecto al cero para saber si son positivos o son negativos. En este caso, tengo que quitar este 9. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el inverso aditivo. Las X las podemos eliminar usando la propiedad de la adición. Sin embargo, no las podemos quitar usando la propiedad de la multiplicación. Porque recordemos que al multiplicar o dividir por un número negativo, la desigualdad se invierte. En cambio, las X, como no sabemos si son positivas o negativas, no sabríamos si tenemos que invertir o no el signo. Entonces, las X generalmente no las cambiamos de lugar. Lo que hacemos es modificar las constantes. En este caso, la A. Para poder eliminarla, usamos el inverso aditivo. Y me quedaría... Bueno, no le dejé espacio. Vamos a ponerla aquí. Entonces, esto debe ser mayor o igual que 9. Por lo tanto, vamos a usar el inverso aditivo, que sería menos 9. Con este se elimina y solamente me quedaría ahora sí el 0. Y del otro lado tengo que simplificar esa suma de fracciones. Mi denominador sería x menos 1. Y acá me quedaría x más 1. X menos 1 por menos 9. Me va a quedar menos 9. Menos 9. X más 9. Seguimos simplificando. Tengo x menos 9x menos 8x. 1 más 9, 10. Y en el denominador me queda x menos 1. Y todo eso debe ser mayor o igual que 0. Entonces vamos a aplicar las el método de los signos. Creo que ya casi nos desconecta. Ok, bueno. Entonces nuestros dos términos serían menos 8x más 10. Vamos a ponerlo en azul. Menos 8x más 10. Y el otro sería